Muy buen día, queridos amigos. Es un gusto saludarlos en esta sección nuevamente. Tenemos la grata presencia, tenemos casa llena de los hermanos mexicanos que tanto bien le han hecho pues en la historia del derecho al trabajo y la previsión social a nivel latinoamericano y el mundo. Tenemos una grata presencia de personas con muchísima experiencia en lo que respecta al derecho laboral. En esta sección vamos a abordar los desafíos frente a la migración de la conflictividad desde el sistema administrativo al sistema judicial modelo mexicano. Es un gusto para este servidor Julio Rivas moderar este tema y sin más preámbulo vamos a conocer los datos de nuestro primer conferencista. El maestro Salvador Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en juicio de amparo por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es magistrado y presidente del circuito en el 12º Tribunal Colegiado en materia del trabajo y del primer circuito. Además es coordinador de magistrados en materia del trabajo y del primer circuito. Tiene especialidades en Derecho Administrativo, Penal, Procesal Civil por la Universidad Panamericana. Con muchísimo gusto dejo con ustedes la amplia experiencia del maestro Salvador Hernández. Doctor. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bien, pues en esta ocasión, pues le platicaré un poquito de los beneficios de los nuevos principios en la reforma laboral en México, pues ante los retos de esta pandemia, ¿verdad? Permítanme explicarme previamente al entrar a los principios, que serán principios procesales, porque hay más. Sin embargo, consideré que estos son los más importantes a mi juicio en esta pandemia. Esta reforma tiene como antecedentes, ¿verdad? En el 2015, entonces el presidente Enrique Peña Nieto, pues se dio cuenta ya también de que nuestro sistema ya estaba fallando en la justicia en México. Y entonces le encarga al Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, ¿verdad?, la organización de ciertos foros de consulta para elaboración de un conjunto de propuestas y recomendaciones, pues a efecto de garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia. No fue lo único nada más en que trajo como consecuencia la reforma de 2017 para este nuevo sistema, para este nuevo paradigma que estamos teniendo en México, sino también lo que derramó el vaso de agua fue pues el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, ¿verdad? El famoso TEMEC, en donde estos dos países ya tenían el sistema que ahora muchos de ustedes lo tienen ya. Sin embargo, México empieza pues por necesidades o porque nuestra justicia se empezó a volver un poco obsoleta, si me permiten la expresión, a cambiar a este nuevo sistema. Este nuevo sistema, quisiera previamente decir que vamos al cambio, no quiere decir que nuestro sistema anterior al que venimos diciendo no funcionara. Yo creo que nuestro sistema que teníamos o que seguimos practicando tiene más de 100 años, ¿sí? Empezó en la Constitución de 1917 y este sistema que veníamos junto con las juntas de conciliación y arbitraje, junto con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como sea, ha mantenido a México en un Estado de Derecho en la materia de trabajo, pues en paz. Por lo tanto, quien diga que no funcionó, creo que es nada más voltear 100 años atrás que nos mantuvo. Sin embargo, es momento ya de cambio. Por las necesidades se tiene que cambiar, ¿no? Por lo tanto, en el 2015, el presidente antes mencionado, pues le pide al CIDE y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues lanza la convocatoria y reúna a más de 26 instituciones, más de 200 personas de diferentes sectores, de investigadores, representantes de la sociedad civil, académicos, abogados, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y se reúnen por casi 4 meses para diagnosticar y generar soluciones para resolver los principales problemas en el acceso a la justicia. Fueron diversas mesas y la mesa 2 que le corresponde a la mesa de trabajo. Participaron, entre otras dependencias por mencionar, pues la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, por ejemplo, la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo,
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones. Repito, fueron más de 26 instituciones, más de 200 personas y se reunieron, le entregaron al presidente de la República pues un informe, ¿verdad?, de los diferentes problemas que presentan los tribunales hacia el interior, pero no nada más los problemas hacia el interior, sino también al exterior. Esto es, las malas prácticas que tenían los justiciables o los representantes de los justiciables en el litigio. ¿Y esto qué impedía? Pues una debida prosecución judicial. Me explico. Y ahora abordo los principios y los beneficios que traerá a esta pandemia. ¿Qué le dicen al presidente de la República o qué se saca en esa mesa de diálogos por justicia cotidiana? En nuestro sistema, el que ahora tenemos y estamos a punto de abandonar, pues había sí una conciliación, pero realmente era un uso inadecuado de la conciliación. Según Diálogos de la Justicia, y lo digo como crítica constructiva, decía, no había un personal realmente preparado o capacitado para llevar a cabo una conciliación. En realidad, a las partes no le interesaba conciliar. Simplemente en la práctica decía el conciliador, ¿quieres conciliar? No. ¿Quieres conciliar? No. Y las partes no conciliaban. Y cuando lograban conciliar es porque lograban, ya sea la parte patronal, por ejemplo, la renuncia de algunos derechos del trabajador que no estaba permitido por la ley. O si quería conciliar el trabajador, le decía al patrón, ¿quieres conciliar? Ah, bueno, pues te va a costar tanto, si no voy a alargar el juicio lo más que pueda y para tu perjuicio. ¿Por qué obtenían esos juicios largos? Pues salarios caídos, ¿verdad? Los salarios caídos en donde los juicios les salían muy caro también a los patrones. En realidad no había una verdadera conciliación. Con este nuevo sistema, con este beneficio de este principio, con esta conciliación, pues vamos a tener en primer lugar un personal capacitado, ¿sí?, llamado conciliador, profesionalizado y sensibilizado, donde de verdad va a tener técnicas de conciliación, va a tener un especialista en eso, en donde incluso esta conciliación en algunos casos va a ser obligatoria previamente a llegar a juicio, en donde va a hacer sentir a las partes que si concilian, sea un ganar-ganar. No digo que nuestro sistema, el que estamos a punto de abandonar, no se concilie y se obtenga un número considerable. Si alguien me dice, especialista en esto, se concilia un 40-50%, yo le creo. Sin embargo, para que este sistema funcione, sí, debe haber una negociación de lograr un 70-80%, en donde el mínimo de asuntos se vaya a sede judicial, en donde todo se quede en la conciliación. A eso le apuesta este sistema. Yo sí creo en este sistema con una capacidad sumamente profesionalizado, y eso será uno de los beneficios, y sobre todo ahorita ante los retos de la pandemia. Siguiente principio es el de oralidad. Nuestro sistema, el que estamos por abandonar, sí, ya la tenía. O sea, la Ley Federal del Trabajo hablaba de que se privilegiará la oralidad. Sin embargo, no se llevaba a cabo. Lo volvimos un sistema escrito, donde todo era con demanda, contestación, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas en algunas ocasiones, todo era por escrito y no se usaba la verdadera oralidad. Solamente la usaban la oralidad los litigantes simplemente para retrasar el procedimiento. Cuando estaban mal preparados, cuando no tenían verdadera preparación en su contestación de demanda, etcétera, simplemente se agarraban, dice Diálogos de la Justicia, a leer artículos, para simplemente retrasar las audiencias, generar que éstas se difirieran y les dieran otra fecha más extendida, y de ahí empieza, ¿verdad?, el caminar largo de los procedimientos judiciales en materia de trabajo. Realmente era una oralidad nula. Sin embargo, con este nuevo sistema, pues ya va a ser etapas, aunque es un sistema híbrido, no es completamente oral, en donde va a tener una etapa escrita, en donde va a ser la demanda y la contestación, pero ya después va a tener dos audiencias, preliminar y juicio, en donde el juez ya va a participar y va a ser todo oral, en donde va a fijar la litis acorde a las promociones formuladas en la etapa escrita, ¿verdad? Se prevé, como les decía, la realización de dos
de 2 audiencias va a limitar este tiempo a las partes y sobre todo va a controlar las audiencias, exhortando a las partes en donde simplemente sus argumentos vayan dirigidos a los hechos controvertidos. Depurará previamente los hechos no controvertidos y con la oralidad las partes va a generar ya la reducción, empezar a reducir esos tiempos. Claro está, tiene la facultad de inclusive cambiar al defensor del trabajador en caso de que no tenga una buena técnica, en caso de que no esté bien preparado y si no lo va a dejar en estado de indefensión al trabajador, sino puede ser que se cambie con un defensor más capacitado. Así es que los litigantes deben de tener también una verdadera capacitación en la oralidad. Claro, esta inmediación, esta oralidad acompañado del siguiente principio que es la inmediación. Nula principio en el sistema que estamos ahorita a punto de abandonar. Realmente no hay una inmediación. Los juzgadores aquí en México, pues representados por un representante del trabajo, otro representante de los trabajadores y uno del gobierno, realmente no conocían a las partes. No conocían a las partes, simplemente los auxiliares, sus secretarios, se encargaban de conocer a las partes, de llevar a cabo las audiencias y simplemente le ponían expedientes voluminosos al juzgador, si me permiten la expresión, a estos representantes para dictar los laudos sin conocer a las partes. Y aquí, con este principio, con este nuevo sistema, se va a privilegiar, ¿verdad? Es base toral en donde el juez conozca a las partes, en donde va a estar directamente, en donde va a tener pues conocerlos directamente y los gestos que hagan, va a tener las herramientas necesarias en el momento oportuno para inclusive tener un juicio de valor, ¿sí? Va a estar precedida principalmente en donde el juez, donde va a controlar estas audiencias y sobre todo va a emitir una sentencia en donde ya conoció previamente a las partes. Aquí me detengo un poco. Bueno, ante la contingencia, ante el COVID-19, ¿realmente estará presente el juez en las audiencias? ¿Cómo? Si no, los juzgados no pueden estar abiertos completamente, en donde no puede haber audiencias presenciales, en donde tenemos que cuidar no nada más a las partes, sino al propio personal. Pues sí se va a poder cumplir con este principio, porque estos principios, si me adelanto, va a estar acompañado de una herramienta fundamental, que es la tecnología de la información, en donde se va a privilegiar los juicios en línea, en donde considero yo que el juez, estando como nosotros estamos ahorita, vía virtual, va a conocer a las partes, va a escucharlos, y creo yo que a través de esta super herramienta, que es la hora que por necesidades de la problemática que está viviendo el mundo, los tenemos que adecuar, y considero que no se rompe con el principio de inmediación, sino por el contrario, creo yo que va a facilitar y va a empezar a comenzar a avanzar la justicia. Inmediatez, siguiente principio, es la inmediatez, lo mismo. El juzgador en el sistema que estamos a punto de abandonar se mantenía ajeno a los hechos de la materia de la litis. Simplemente lo conocía la litis cuando ya se habían desahogado las pruebas, cuando ya se había integrado el expediente, lo tenía y dictaba el laudo. Es cuando conocía la verdadera litis. En cambio, con este sistema, pues la inmediatez de verdad va a cumplirse completamente, porque va a tener primeramente a la mano, inmediatamente y de manera directa, sin intermediarios, ¿sí? Toda la información que le proporcionen las partes, las pruebas, el desahogo, va a poder preguntarle a los peritos, a los testigos, va a tener los elementos necesarios, por lo menos para cuando se desahoguen, va a tener un juicio de valor y va a empezar a encaminar el dictado de la sentencia correspondiente. Estimado maestro, le queda un minuto en su intervención. Bien, y habla de continuidad, concentración, celeridad, veracidad, economía y sencillez procesal, principios también que van a llevar a cabo, ¿verdad?, el desarrollo de estos procesos. ¿Qué se tiene como objetivo? Que los juicios que en nuestro anterior sistema duraban de 4 a 15 años, con este nuevo sistema, con los principios que acabo de mencionar, van a durar los juicios 6 meses. Por lo tanto, como conclusión,
pues los principios procesales en juicio va a tener una protección más adecuada de los derechos humanos inherentes al proceso, donde tenemos una justicia pronta y expedita en beneficio del justiciable. Estos principios que acabo de mencionar, oralidad, concentración, celeridad, inmediación, acompañados de la tecnología de la información, con estas herramientas, ¿sí? Y por las necesidades de la pandemia, se tienen que ya aplicar a México a través de juicios en línea y va a traer como consecuencia, les repito, una mejor justicia. Conclusión, la justicia no puede parar. Nadie la puede parar y menos el COVID-19 si se aplican estos verdaderos principios. Pues muchas gracias. Por cuestión de tiempo tuve que reducir. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Nos queda muy claro del proyecto y de las bondades que va a traer para la sociedad mexicana, sobre todo con estos principios que usted puntualizó, la oralidad, la inmediación, la inmediatez. Juicios por 6 meses es buenísimo, magnífico. Y sobre todo con este especialista en conciliación que va, obviamente, a impregnarle ese carácter nuevo al proyecto. De manera que muchas gracias. Muy bien, doctor Hernández. A continuación, vamos a tener la grata presencia del doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, con el tema la importancia de la terciarización en México, propuestas para el cómo sí. El doctor Solorio Cardiel es doctor en Derecho por la Facultad de la Barra Nacional de Abogados, máster en Políticas Jurídicas para el siglo XXI por la Universidad de Almería, España, maestría en Impuestos por el Instituto Fiscal Empresarial y maestría en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. Su cargo actual es director y fundador de la firma Solorio Abogados. Es catedrático de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Pertenece, como ya hemos dicho, a la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados en México y también a la Universidad Panamericana. Tiene especialidad en relaciones laborales. Damos la bienvenida entonces al doctor Solorio Cardiel y dejo los micrófonos para su intervención. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la invitación de la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar a participar en el primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social organizado por el MINTRAS. Será la importancia de la subcontratación en México. Sí. Una propuesta para el Congreso. En este país, en México, a inicios de la Ley Federal del Trabajo, surge como una ley para todos los trabajadores. Una ley para trabajadores al servicio del Estado y una ley para los trabajadores de la iniciativa privada. Con el paso del tiempo, el Estado se da cuenta que él también es patrón y entonces decide generar el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se regulan los trabajadores al servicio del Estado. ¿Por qué hago este planteamiento? Porque es importante que usted me vaya siguiendo, que toda la intención de reforma va encaminada única y exclusivamente al apartado A del artículo 123 constitucional, que son los trabajadores al servicio del sector privado, los trabajadores en el sector privado. Nosotros no teníamos regulado lo que se conoce en el mundo como outsourcing o terciarización. No lo tenemos regulado en México, sino es hasta hace aproximadamente en el año 2012 se hace una reforma a la Ley Federal de Trabajo y entonces regulamos el concepto de subcontratación y tratamos de llevarlo a cabo con una estructura legal. Bien. ¿Por qué es importante para las empresas? Es importante porque tienen una penetración en el mercado. Es importante porque tienen una seguridad en la inversión.
de poner en riesgo su patrimonio, el empresario debe dedicarse a lo que sabe hacer. El empresario debe de no perder el tiempo en complicados procesos. Un ejemplo de ellos es el pago de la nómina, que es un proceso complicado, que es un tema de especialización por cuidar las bases impositivas, por cuidar las formas y los mecanismos mediante los cuales deba llevarse la contabilidad para poder en todo caso amarrar la deducibilidad de la empresa. Entonces, es un tema complicado y me parece que en todos los países, no sé si solo en México. ¿Por qué no le damos la oportunidad al empresario de que se dedique a lo que se tiene que dedicar? Si tiene que armar cajas de cartón y hacer el cartón, que se dedique a eso y todo lo que gire fuera lo pueda subcontratar. A mí me parece muy importante no cerrarle esa oportunidad, no prohibirla. Ya escuchamos el caso de Ecuador. Las consecuencias hoy que se tienen a raíz de su prohibición en el gobierno de Correa. Vamos a entender que esta reforma impacta 6 distintas legislaciones en México. La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, que es el instituto encargado de regular la vivienda que se le entrega a los trabajadores, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación. No es cosa menor el hecho de tratar de llevar a cabo esta intención de reforma a partir de noviembre del 2020, que se ha propuesto en una iniciativa preferente negarla de plano, prohibirla. En el sentido de la reforma, y no voy a hablar más de ella porque es una intención de reforma y puede ser que nunca se materialice. Trato de llamar la atención para que se observen los ejemplos que tenemos en Latinoamérica, el caso de Ecuador muy palpable. Entonces, si el empresario se tiene que dedicar a ello, no podemos obstaculizar su atención en cuestiones que no van en su objeto social, incluso en las que van en su objeto social. Cuando se ha establecido que a los trabajadores se les niegan sus derechos y cuando el eslogan es que vamos a procurar los derechos de los trabajadores, entonces entendemos también como trabajadores a los de la administración pública federal y no tan solo a los del sector privado, porque también encontramos con compensaciones garantizadas, con disminuciones de salarios, erosión en las bases gravables para el otorgamiento de pensiones. Si verdaderamente nos preocupan los trabajadores, tenemos que entender que los trabajadores son los de la iniciativa privada, sí, pero también los del Estado. Y entonces una práctica como Estado será también regular esa parte que hoy está olvidada. Vamos a entender, entonces, después de haber tratado de dar este preámbulo, la iniciativa de reforma del año de 2020, noviembre de 2020, en la que hay una palabra en la exposición de motivos que a mí me llama la atención y es prácticas abusivas. Prácticas abusivas en las que prácticamente se ha erosionado al Estado con cerca de 600,000 millones de pesos. No es una cosa menor. ¿Quién lo ha erosionado? ¿Quién lo ha abusado? Sin duda, pues empresas que se constituyen ex professo para ello. ¿Cómo? Empresas que se constituyen para ello. Pero no es una práctica, es una práctica de algún tipo de empresas, no es una práctica general, ni es un esquema en el que todos tengan que pagar por esas acciones. Yo no estoy de acuerdo en que se hable del outsourcing bueno o outsourcing malo, de la subcontratación buena y subcontratación mala. La subcontratación es una. Y mis propuestas para el cómo sí son las siguientes. 1. Reconocer, sin duda alguna, que tenemos el andamiaje jurídico para poder establecer el concepto de empresa para la Ley Federal del Trabajo.
No importaría nada que un patrón distinto te pagara cuando tú estás prestando tus servicios en una fuente de empleo distinta. Y en razón del concepto de unidad económica, si tú estás participando de las actividades esenciales de ese patrón, no tienes por qué poner en riesgo tus derechos. Uno, si se hacen valer adecuadamente, si la autoridad revisa adecuadamente. La reforma de 2012 está diseñada para ello, no se lleva a la práctica, pero por culpa de una supervisión de la autoridad. Vamos a acabar llenos de leyes y de disposiciones. Entonces, uno, rescatar y fortalecer el concepto de unidad económica, en la que no se escapen los derechos de los trabajadores y se reconozca la responsabilidad de todos aquellos que intervengan en su relación de trabajo. 2, subir la retención del IVA. Estado, si entendemos que en la exposición de motivos se establece que esto obedece a prácticas abusivas, evita hacerlos. Si el tema es IVA, sube la retención. Del 6% que retienes, llévala al 10%. No sé si al 15%, porque habrán empresas que no les pueda cuadrar. Yo lo dejo aquí, no puedo ahondar más en esta explicación. Entonces, subir la base de retención al 10%, incluso en algunos casos el 100% de la retención del impuesto al valor agregado, a cargo del beneficiario, claro está. Tercer supuesto, replantear definitivamente el esquema de constitución de empresa. Constitución. No podemos a una persona dejarla que crezca, que adquiera vicios y no virtudes, y de un momento a otro corregirlo, ¿no? Tenemos que irlo acompañando en su crecimiento. Estado, tú eres el encargado de otorgar los funcionamientos. Tú haces que las empresas nazcan. Sin ti no puede nacer una empresa. Por lo tanto, incluso serías corresponsable del nacimiento y actividades y ejecuciones y fraudes que hagan esta empresa y cualquier otra, porque tú se los permitiste, tú les permites la Constitución. Regula, fortalezcamos más la constitución de empresas. Llegamos al ridículo en este país que los notarios no conocen a los socios de las empresas. Y esto no es secreto. Los notarios, que es la autoridad en México que se encarga de verificar que los socios en las sociedades mercantiles comparezcan ante él, verificar su identidad, muchas veces lo hacen sus pasantes o sus abogados. Ahí es donde tú, Estado, tienes que poner los candados. No le permitas nacer si no tenían el patrimonio, si no tenían un domicilio cierto. Hoy es causa de cancelación de registros fiscales que no te encuentre el inspector en tu domicilio. Cuando yo se lo avisé al notario, cuando yo dije dónde iba a estar, nadie lo fue a ver. ¿Me explico? No corrijamos algo que va a costar mucho, y va a costar mucho quebranto a los derechos del fisco, quebranto a los intereses de los trabajadores. Antes de que se constituyan las empresas, verifica que tengan la capacidad económica. Afiánzalas, pues no lo sé. Yo lo recomendaría. ¿Y quién va a invertir? Quien tenga que invertir. Pero no expones a que se contraten a miles de trabajadores y de un día para otro le cierren la cortina porque la empresa no existe. La constitución de la empresa. Y por último, bajar el costo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. No porque no se lo merezcan, es que tenemos que invitar a las empresas a generar una nueva política. Pero en este momento, en esta coyuntura que como país estamos atravesando, debemos provocar e incentivar que se arriesguen con su patrimonio.
No podemos decirles después de un año y medio de inactividad, pues ahora vas a hacer esto y los vamos a criminalizar. Y entonces a los ladrones son abrazos y no balazos, y a los empresarios son criminales y además organizados. El Estado tendrías que replantear la política desde mi punto de vista de cómo quieres que este bache sea pasado. Debemos reconocer que el empresario se arriesga y generando políticas criminales y políticas en las cuales lo sobresaturemos de responsabilidad, las va a evadir. Las va a evadir de alguna manera. Demos la facilidad. Que estas partes, que el hecho de decir vamos a disminuir al 5% la participación de las utilidades de las empresas, pero vamos a repartirlas, o vamos a topar hasta 2 meses, de 0 a 2 meses pueda ser el salario, del salario del trabajador lo que le corresponda de utilidad. ¿Y por qué dice 2 meses, licenciado? Porque más de 3 meses es una indemnización y entonces van a provocar despidos antes de generar la participación de los trabajadores en las utilidades. Debemos de buscar mecanismos donde al patrón le sea más fácil cumplir que no cumplir, porque hoy tal parece que es más fácil no cumplir que cumplir. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Es muy importante lo que usted nos ha comentado acerca de las justificaciones que usted ha dicho para la implementación del outsourcing. Nos queda muy claro el hecho de estas justificaciones que usted ha expuesto. Es muy importante esto de que si existen prácticas abusivas, pues esto invita a que el ente regulador inspeccione, supervise, vigile, pero eso que no sea objeto para promover el desarrollo de la industria. Muy importante esto, doctor. Claro que el acompañamiento de los estados debe ir en ese sentido, provocando que nazcan, que crezcan una responsabilidad positiva del desarrollo productivo. Desde luego que estaremos en la expectativa de las aprobaciones que esto pueda tener en la autoridad mexicana. Ahora vamos con nuestra tercera ponencia. Nos acompaña el doctor Leobardo López Morales. El doctor además es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de donde también ha sacado el doctorado. Es abogado, postulante y catedrático, graduado de la Universidad del Valle de Tlaxcala en México. Es miembro asociado de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Guillermo Cabanelas y además, por supuesto, del ILTRAS. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a quien tuve el gusto de conocer esta universidad hace unos 2 años en un proceso con AFEIDAL. En cuanto a las obras que ha escrito, es coautor de trabajos como Prevención de Sanciones en Materia Laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Empresas, Justicia Constitucional, tomo 2, La trascendencia del juicio de amparo y de la jurisprudencia en el procedimiento laboral mexicano, entre otras obras que tiene el doctor Leobardo López Morales. En esta ocasión, el doctor nos hablará del tema los derechos humanos laborales de los miembros de las instituciones policiales en México. Con ustedes, el doctor López Morales. Gracias. Agradecer igualmente a la doctora Marta por la invitación, a todos los organizadores, al doctor Francisco Solorio, a don Julio, por hacer posible este evento. Voy a permitir pasarles una breve presentación, es en PowerPoint, para irnos organizando. Bien, el tema precisamente surge debido a las consecuencias que ha traído la inseguridad en México. No es o no ha sido para nadie que ha sido la inseguridad ha crecido en los últimos años de manera desbordante. Pero ¿cuál ha sido las causas? Yo creo, como breve introducción, que una de las causas, además obviamente de la delincuencia, del contubernio con diversas autoridades, la no existencia de un marco jurídico protector a los cuerpos de los miembros de las policías.
a raíz de esto es lo que vamos a platicar a continuación. Bien, brevemente, ¿cuál es el concepto de derecho? Precisamente con los juicios de Nuremberg, viene una nueva etapa respecto a la parte positiva del derecho. Es decir, esa parte positiva que se tenía no alcanzó, obviamente, para juzgar a aquellos criminales de guerra, porque obviamente pues, no había crimen delito que juzgar, porque no había una legislación internacional al respecto. Entonces, obviamente, surge esa nueva etapa de los derechos humanos que antiguamente pues, se conocieron como derechos naturales. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre todo las constituciones de los estados, entre ellas una de las más importantes, pues fue obviamente la Ley de Bonn de 1949, que estableció como base prácticamente de su reestructuración de Alemania, pues, de la posguerra, la dignidad del ser humano. En México tuvimos una reforma constitucional en ese aspecto en el año 2011, pasamos de las garantías individuales a un concepto más amplio que es la protección integral de sus intereses, y obviamente no podemos dejar de mencionar el caso de don Rosendo Rodilla, cuya sentencia fue emitida en contra del Estado mexicano para establecer determinadas circunstancias, sobre todo respecto a la convencionalidad, respecto al control difuso, en este caso, de los derechos humanos. Bien, respecto a los derechos humanos laborales, obviamente también es reciente por lo menos en México no habíamos avanzado mucho respecto a la trascendencia de los derechos humanos, puesto que nos habíamos quedado con las famosas garantías individuales. Por ahí, algunos en los 90s, don Héctor Félix Zamudio, don Sergio García Sarmiento, eran aquellos tratadistas que empezaban a tratar sobre los derechos humanos. Pues bien, el concepto de derechos humanos me quedo con el de don Miguel Francisco Canesa, que establece que los derechos humanos laborales son todos aquellos que están contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ya había derechos humanos relativos al trabajo. Como ejemplo, en el que México es parte del protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención de San José. En su artículo 6 establece como derecho de toda persona trabajar y obtener los medios para llevar a cabo una vida digna y decorosa, ¿sí? Entonces, se confirma la afirmación de Canesa de que efectivamente todos los derechos humanos contenidos en las legislaciones internacionales relativas a los derechos laborales pueden considerarse en esa categoría. Bien, en México obviamente en nuestra Constitución están debidamente establecidos estos derechos humanos laborales. Tan es así el artículo 1 que fue reformado, pero la trascendencia que ha tenido el artículo 123 de nuestra Constitución de 1917, decirlo con orgullo, fue la primera constitución en el mundo en establecer derechos laborales a nivel constitucional. Y obviamente se da la pauta en el que el movimiento obrero alcanza ese reconocimiento, porque la trascendencia, además de derechos individuales, se estableció el reconocimiento no solo al sindicato, sino al derecho de huelga. El derecho de huelga como uno de los artífices para que el movimiento obrero y después el movimiento sindical pudiera llevarse a cabo. Bien, ¿cuál es la relación jurídica con los miembros de las instituciones policiales? En otras latitudes, los policías pues, son trabajadores del Estado, así, tal cual. Bueno, pues en México sí son trabajadores, pero a la vez no lo son. Me explico. El artículo 123 constitucional se dividió en dos apartados. El apartado A, que se refiere a cualquier contrato de trabajo, relación de trabajo. El apartado B va a regular las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. Sin embargo, en la fracción 13ª se estableció una excepción.
En esencia, ejército, personal de servicio exterior, ministerios públicos y los miembros de las instituciones policiales. Y fue categórico al establecer que estos miembros se van a regir por sus propias leyes. Aunque parezca inverosímil, me adelanto un poco, existe esa relación jurídica. Y luego tenemos una jurisprudencia de 1995 emitida por el Pleno de la Suprema Corte, en el que estableció que la relación jurídica entre el Estado como patrón equiparado ya no es laboral, sino administrativa. Y entonces, a ese servidor público no lo vamos a catalogar como servidor público en donde su régimen jurídico sea laboral, sino un régimen administrativo. ¿Cuál es el marco jurídico en México de la constitucional que establece los principios sobre los cuales debe de regir la seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualmente la Ley de la Guardia Nacional? Desafortunadamente, de todos estos presumo se va a regular esa relación jurídica administrativa con los policías. Y entonces vienen pequeños inconvenientes. ¿A qué me refiero? El artículo 108 de la Constitución, para efectos de responsabilidad sin misión de cualquier naturaleza en la administración pública. Entonces, sí son servidores públicos. Sin embargo, como ya vimos, conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que retoma parte de lo que... ¿Qué es lo único que cambia? Bueno, que la subordinación no surge de cualquier acto, va a surgir obviamente de nombramiento, ya sea nombramiento o aparece en la nómina o en la lista de raya, automáticamente ese es un servidor público. Sin embargo, el policía en México recibe órdenes, las acata y casi siempre actúa bajo un nombramiento. Sin embargo, su régimen jurídico es administrativo y no laboral. ¿Cuáles son las consecuencias de esta circunstancia? Pues obviamente que no va a estar protegido. En materia administrativa se va a aplicar el principio de igualdad de derecho, es decir, el que afirma está obligado a probar. Y más aún, el principio de estabilidad no se va a aplicar. El insigne Mario de la Cueva nos dejó por ahí este concepto también establecido desde la Constitución, en el que se estableció, ¿sí?, que la relación de trabajo no puede romperse de manera unilateral. Y tan es así que va a haber consecuencias. El principio de estabilidad en el empleo implica que si el patrón o empleador despide de manera injustificada a un trabajador, va a tener que pagar. Y la sanción obviamente va a ser pecuniaria, 90 días de indemnización y 1 año de salarios caídos. Y obviamente el porcentaje posterior si es que se llega a dar. Bueno, ¿qué pasó entonces respecto a los policías? Pues que este principio de estabilidad no se puede dar. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, en la fracción 13ª del artículo 123, apartado B, en su segundo párrafo, estableció que si un miembro, un policía, pues, es despedido de manera injustificada, de ninguna manera va a poder regresar al servicio activo, aun cuando la separación, remoción, como ellos le llaman, o cese, haya sido injustificado. Y obviamente eso trae consecuencias, obviamente jurídicas, y sino también prácticas. Las jurídicas, ¿cuáles son? Bueno, México firmó el Protocolo de San Salvador, y ese Protocolo de San Salvador, en su artículo 7º, establece claramente el derecho de la estabilidad de los trabajadores y no hace ninguna distinción entre apartado A, entre apartado B, entre trabajadores al servicio del Estado. Es categórico al establecer: los trabajadores que se sientan despedidos tendrán derecho a una indemnización o readmisión en el empleo. Esto no significa
que de suyo, si un trabajador se siente despedido, en automático se le va a indemnizar o reinstalar. Obviamente habrá que acudir ante las instancias correspondientes. Bueno, desafortunadamente para los miembros de las policías, aún, reitero, aún cuando el cese haya sido injustificado, no van a poder regresar al servicio activo. ¿Y cuál es la circunstancia práctica? Hablamos del tema de pensiones y regreso al principio. ¿Por qué se dio una escalada de violencia en México, en gran parte de la República? Porque obviamente los policías municipales nunca estuvieron protegidos. ¿Y por qué el policía municipal? Bueno, pues porque es el que está más cerca de los acontecimientos. Y entonces, en México se estila que el presidente municipal es prácticamente el comandante. Y entonces, cada 3 años tenemos policías que se dedican a otra cosa. Y obviamente eso no implica que haya una carrera policial. Reitero, primero a un protocolo, a un tratado internacional firmado por México y la cuestión práctica. En esencia, en México, sobre todo en las policías municipales y en la gran mayoría de las estatales, no hay una carrera policial. Ahora, con la implementación de la Guardia Nacional, estamos en el mismo problema, porque obviamente los miembros de esa Guardia Nacional, la mayoría pues, son marinos y militares, que ahorita si están en un régimen, pues ahí medio complicado, pero ellos siguen siendo parte de la Marina y el Ejército. ¿Qué va a pasar con ellos? Si Guardia Nacional pues, va a tener derecho a la seguridad social a través de un instituto que se llama ISSSTE, y los estatales y los municipales siguen prácticamente en la zozobra jurídica. Bien. ¿Qué pasa entonces ahora con la jurisprudencia? Bueno, a partir de ese criterio que estableció que las relaciones jurídicas no son de carácter laboral, sino administrativo, tenemos este problema en las sendas jurisprudencias. Doctor López, de suyo no tienen derecho a la estabilidad en el empleo y los policías, reitero, son parte administrativa y no laboral. ¿Qué es lo que va a pasar en todo caso? Me voy hasta el último. El policía podría ir ante la Corte Interamericana y obviamente, para recortar, doy un ejemplo de lo que pasó en el caso de Lagos del Campo. El despido fue en julio de 1989 y la sentencia se dictó hasta 2017. Entonces, no habrá policía que aguante un juicio de más de una década. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor López Morales, por esa brillante exposición. Desde luego es un tema muy complejo, un tema que incluso trae sus arraigos desde los convenios 87 y 98 de la OIT, cuya regulación no fue explícita, y eso dio paso a que algunos estados tuvieran esta clase de, digamos, de exclusiones. Así que es un tema, desde luego, muy, muy complicado, pero ya usted ha dado unas luces por las cuales es posible al menos llevar a cabo el pleito, aún sin el derecho a reinstalo, pero por lo menos hay una fuente ahí por donde pueda irse. Muchas gracias, estimado doctor López, por esa brillante exposición. Ahora vamos con nuestra cuarta participación. Tenemos con mucho gusto al doctor Roberto Vidal Méndez. El doctor es abogado egresado de la Universidad Autónoma de México, donde cursó la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Cuenta con estudios de posgrado en España, Francia y Alemania. Actualmente es rector del Instituto de Investigación Científica de la Seguridad del Estado Mexicano, presidente del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Es miembro de número de la Legión de Honor Nacional y profesor catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Roberto Vidal Méndez nos estará disertando el tema desafíos y prospectiva de la subcontratación en México. Con ustedes, el doctor Vidal Méndez. Muchísimas gracias, doctor Julio Alfredo Rivas.
Un saludo fraterno para todos sus paisanos, nuestros hermanos salvadoreños. También saludo con afecto al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel y lo felicito por su excelsa ponencia. También él es el presidente del Comité de Organización de este Magno Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Un gran honor compartir esta mesa de análisis con destacados académicos como lo son el doctor Salvador Hernández, el doctor Leobardo López Morales y el doctor Bernardo Javier Cortés López. Un abrazo virtual a todas y todos los asistentes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos en las redes sociales y en la plataforma Zoom de este Congreso Mundial. Bien. La palabra outsourcing es un anglicismo que proviene de dos palabras. Out, que significa fuera, y source, que es fuente, recurso o suministro, acompañado de la terminación ing, que implica la conjugación de un verbo que implica actividad, movimiento o acción, por lo que outsourcing podría entenderse o definirse para el tema que nos ocupa y dentro de una generalidad como el proveedor externo que suministra recursos humanos, es decir, personal. Todo régimen laboral, como puede ser en este caso la subcontratación, merece un análisis desde varias ópticas, es decir, multidisciplinario y transdisciplinario. Se puede analizar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico y, por supuesto, desde el punto de vista filosófico. Entonces, en México, el concepto es usado de manera coloquial, puesto que en nuestro derecho positivo, en la Ley Federal del Trabajo, existen dos regímenes laborales que obviamente son diferentes. La intermediación, que es una persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. El régimen laboral de subcontratación, definido en la citada ley federal como aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Deberá justificarse por su carácter especializado. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores. No podrá comprender, entre otras cosas, esa similitud, y así lo establece la ley. Cabe apuntar que el concepto de patrón ya es impropio y deberá ser empleador, pues la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, señala que en la relación de trabajo, noción jurídica de uso universal, se hace referencia al nexo jurídico que existe entre una persona, denominada el empleado o el asalariado, a menudo también el trabajador, y otra persona, denominado el empleador, de manera que la primera persona es quien proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración, y la segunda quien da el empleo o el trabajo, beneficiándose con ello y remunera esos servicios. Es importante precisar que existen diferencias conceptuales entre subcontratación y outsourcing. Sin embargo, la ley, sin mencionar la palabra outsourcing, equipara ambas figuras. Por su parte, diversos autores establecen
que hay diferencias entre la subcontratación, intermediación, suministradora de personal, descentralización productiva en empresa de grupo y el outsourcing. Todo un tema para otra ponencia. ¿El outsourcing es igual a la subcontratación? La pregunta podría parecer irrelevante. Sin embargo, para efectos jurídicos es importante la precisión conceptual. Y para efectos políticos más, porque el outsourcing actualmente en México está despreciado por el discurso público. Por otro lado, ya lo señalamos, el convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo y su recomendación 188, así como el proyecto de convenio sobre el trabajo en régimen de subcontratación, se reconocen los diversos tipos de suministro de trabajadores, incluida la figura legal del régimen de subcontratación laboral. En esta presentación se emplea este vocablo de empleador, que es el recomendado, como lo dijimos, por la OIT, no la de patrón, que utiliza la Ley Federal del Trabajo por ser anacrónica y peyorativa. Los cambios tecnológicos, la globalización de los mercados, el comercio internacional, el constante flujo de personas y capital entre regiones, pero sobre todo la competencia de los negocios o en los negocios, han provocado cambios radicales en la prestación de los servicios que proporciona o reciben las empresas. Esto último ha motivado que esta o sus directivos busquen formas más eficientes y eficaces para realizar sus actividades, reducir sus costos y aumentar la productividad. Es por ello que nacieron o se crearon las llamadas empresas con mano de obra calificada que desarrollan diversas tareas empresariales cuyo objetivo era reducir costos de tareas onerosas, complementarias, accidentales o que por diversas razones la empresa no puede realizar, por no ser propias de su objeto social. Así, entre las actividades especializadas o calificadas están, por mencionar algunas, la seguridad privada o vigilancia de personas o bienes, la asesoría legal, servicios contables o de autoría, servicios de limpieza, servicios informáticos, telemáticos o de tecnología de la información y comunicación, servicios específicos en el sector automotriz, servicios financieros, mantenimiento, reparación o revisión de bienes y soluciones contables para nómina, servicios de mercadotecnia, publicidad, telemarketing, como los llamados call center, venta, distribución de mercancías, entre otros más. El ámbito empresarial mexicano no es la excepción, pues las empresas mexicanas o asentadas en territorio mexicano para el desarrollo de sus actividades requieren contratar servicios o trabajos especializados con mano de obra calificada. No obstante, la presentación de servicios mediante la contratación de empresas con mano de obra calificada, apodadas en nuestro país como outsourcing, proliferaron desmesuradamente durante la última década y primeras décadas de los siglos XX y XXI, respectivamente, aunque no siempre con la finalidad de proveer servicios especializados, calificados, auxiliares o complementarios a través de personal apropiado. Para tal efecto, ni con el propósito de reducir costos y hacer más eficientes las actividades productivas de las empresas, desvirtuando su naturaleza. Y es que bajo esta jurídica innominada, no regulada por la ley hasta 2012, como bien lo apuntó el doctor Solorio, se eludían prestaciones laborales de seguridad social y cargas tributarias, así como el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ofreciéndose incluso como empresas de paja, es decir, esquema similar al de paraíso fiscal. Por otro lado, podemos decir que todo esto generó una percepción gubernamental muy negativa del outsourcing, que trajo como consecuencia
una postura gubernamental de prohibir y más aún criminalizar el outsourcing, generando un debate entre legisladores, funcionarios de gobierno con el sector empresarial de este país, llegando incluso a realizarse varios parlamentos abiertos en ambas cámaras del Congreso de la Unión Mexicano, donde han participado empresarios, académicos, juristas especializados, sindicatos, y todos han coincidido en algo: el outsourcing o la subcontratación no se debe de prohibir por el efecto negativo a la economía nacional y al mercado laboral. A cambio, debe de regularse y fiscalizarse de mejor manera. A pesar de lo anterior, el 12 de noviembre pasado, el gobierno mexicano envió un paquete de iniciativas para modificar diversas leyes en torno a la subcontratación, tercerización, outsourcing o como quieran ustedes llamarlo, entre otros, bajo los argumentos siguientes. La subcontratación se ha usado como forma de defraudación fiscal y sobre todo afecta a los trabajadores porque les niega prestaciones. La iniciativa armoniza la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, así como las leyes del Seguro Social, Infonavit, Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. Evita la competencia desleal contra empresas que cumplen. Fortalece la seguridad social y la hacienda pública. Alrededor de 4.600.000 trabajadores se encuentran en esquemas de subcontratación. La cifra podría ser mayor. Construir un mercado laboral más equitativo, justo y productivo. Sobre esta iniciativa o intención del gobierno federal de eliminar el outsourcing, se han pronunciado sectores muy importantes, como el presidente de la Confederación Mundial de Empleo en América Latina, quien señaló que acabar con la subcontratación es ir contracorriente del mundo. A la subcontratación en México hay que darle un enfoque positivo, no negativo, como bien lo apuntó también el doctor Solorio. Lo que se requiere es una mejor regulación, ir por una mejor fiscalización para enriquecer y perfeccionar esta figura y pensar en los trabajadores que dependen de la subcontratación, es ir en contravía de lo que está sucediendo en el mundo entero. Desde fuera, uno la ve nociva y negativa para una realidad y mercados que lo que están necesitando es flexibilización. Se trata de formalizar y no prohibir, porque esto generaría informalidad y se perderían 5 millones de empleos, cuando menos, que están en la subcontratación. Doctor Vidal, me queda un tiempo. Voy a permitirme irme directamente a las conclusiones. Punto número 1. El paquete de reformas legales refleja desconocimiento de la realidad jurídica laboral del país. Actualmente existen normas jurídicas para investigar y perseguir prácticas abusivas e ilegales en materia laboral y fiscal. Por tanto, el endurecimiento de sanciones en contra de estas no garantiza el objetivo propuesto. En todo caso, para desarraigar el abuso e ilegalidad, nada mejor que el combate a la impunidad. Seguramente hay empresas que violan las leyes laborales y fiscales. Entonces, que la autoridad ejerza la ley ante el delito, nada mejor que la eficaz aplicación de la ley. Por otro lado, y para finalizar, en México hay una hiperactividad legislativa, generando tantas leyes que nadie está seguro de no ser perseguido. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Vidal Méndez, por su brillante exposición. Evidentemente, el tema es muy complejo, pero con su brillante exposición y lo que también nos argumentó el doctor Solorio Cardiel, nos queda claro de cómo está en la sociedad mexicana este tema de la tercerización, la subcontratación, muy compleja. Hemos tomado nota de todos los participantes en este foro. Por cierto, me indican que son más de 6.500 personas las que están pendientes en nuestras redes sociales de este foro, y ha sido muy importante para tener una concepción
más amplia de lo que está ocurriendo con este fenómeno, pues que se ha criminalizado o se ha mal visto o se ha puesto en sentido negativo, al menos en la sociedad mexicana, en la subcontratación. Pero qué bueno que usted nos ha ampliado, nos ha dicho, al menos hemos quedado claro de cuál es el carácter especial que debe tener esta subcontratación. Y mejor aún todavía, nuestra profesión jurídica está dentro de los regímenes especiales. Qué bueno que podemos dar ese aporte a las empresas como este otro listado que usted nos ha compartido, obviamente de manera de ejemplo. Pero es muy importante saber que los gobiernos, nos queda de conclusión con ambas ponencias, que los gobiernos deben acompañar este crecimiento, deben generar en todo caso la seguridad jurídica con las instituciones para que fiscalicen, para que regulen, para que echen a andar los campos legales y pues obviamente no frenar el desarrollo productivo. Nos queda esto muy claro. Muchísimas gracias, doctor Vidal Méndez, por su brillante exposición. Ahora tenemos nuestra quinta intervención a cargo del estimado doctor Bernardo Javier Cortés López. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac, también es maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, máster en Derecho Constitucional y máster en Relaciones Laborales y Diálogo Social por la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Es juez laboral, titular de la Unidad de Implementación del Sistema de Justicia Laboral del Poder Judicial del Estado de México. Sus especialidades son en derechos humanos y ha colaborado con el Consejo de la Judicatura Federal y diversos poderes judiciales locales en la implementación de dichas reformas. Ha participado en más de 10 publicaciones, siendo la última en los artículos 523 al 603 de la Ley Federal del Trabajo, comentada en México en el año 2019. El doctor Cortés López nos hablará acerca de Tribunal Electrónico Laboral, nueva realidad y efectiva solución en tiempos del COVID-19. Con ustedes, el doctor Cortés López. Antes que nada, pues me tocó cerrar este interesantísimo panel. Saludo con mucho respeto y con mucho afecto a la doctora María Elisa Monsalve Cuéllar, así como a mis compañeros panelistas, dentro de quienes se encuentra mi querido amigo, el doctor Juan Francisco Solorio. La verdad es que es un honor para mí poder abrevar de sus conocimientos, pero también poder tener esta participación en este foro, digamos, mundial y de primera línea. En este momento yo me centraré concretamente a desarrollar este tema que planteo: Tribunal Electrónico Laboral, nueva realidad y efectiva solución en tiempos de COVID-19. Como bien saben, justamente este tema del virus SARS-CoV-2, también denominado COVID-19, pues digamos que tomó por sorpresa a la orbe, ¿no? Justamente el día 23 de marzo del 2020 fue publicado, recordemos que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por este virus, al cual me referiré como COVID-19, en nuestro país, como una enfermedad grave de atención prioritaria. Asimismo, se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia por parte del propio Estado. Asimismo, dentro de estas acciones que toma el Estado mexicano, determina justamente la procuración y la impartición de justicia como actividades esenciales mediante el acuerdo de 31 de marzo del 2020, emitido por, como lo refería, la propia Secretaría de Salud, la cual estableció, de entre otras acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por este virus, pues justamente la determinación de algunas actividades necesarias, dentro de ellas la actividad jurisdiccional, a fin de que esta no fuera detenida de manera total, lo anterior en beneficio y defensa del derecho humano a una justicia pronta y expedita. En este sentido, a partir del mes de marzo del 2020, pues se han emitido diversos acuerdos, diversas circulares al interior tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes judiciales de las diversas entidades federativas,
siendo el caso concreto al que me referiré, el Poder Judicial del Estado de México, en el cual laboro actualmente. Y pues vemos que se emitieron diversas circulares, concretamente respecto a la suspensión de actividades, algunas circulares con motivo de ampliar este periodo de suspensión, y así como la necesidad de implementar algunas acciones para la reactivación gradual de las actividades jurisdiccionales en los diversos poderes judiciales. Un dato muy peculiar de la transición justamente de la justicia laboral a los poderes judiciales, tanto federal como estatales, fue justamente que esta transición en su primera fase estaba prevista para el mes de octubre, justamente, del 2020. Sin embargo, con motivo de la suspensión y reducción de actividades, conforme a los distintos colores de semáforo que estableció la Secretaría de Salud, pues se tuvo que prorrogar un mes más, de tal suerte que no hubo una gran afectación, toda vez que se cumplió con el designio constitucional previsto en el régimen transitorio, y se materializa la reforma laboral en el mes de noviembre, justamente del 2020. Solamente se postergó un mes. En este sentido, como ya comentaba mi compañero de panel, el maestro Salvador Hernández, magistrado de circuito, pues justamente hubo todo un trabajo de política pública, hubo todo un trabajo legislativo bastante intenso para poder materializar este nuevo modelo de justicia laboral y este nuevo sistema como tal estadual de justicia laboral, para ponerlo en marcha y ir lidiando, ir sorteando con todas las, digamos, problemáticas que se anticipaban a este. Yo creo que la principal, pues justamente fue este tema del virus COVID-19. No obstante lo anterior, entraríamos, me parece, o valdría la pena comentar la necesidad de un cambio paradigmático, pero un cambio paradigmático al cual se adicionaron algunos elementos, como el que comentamos en este momento, ¿no? Que la implementación debería de tener algunas consideraciones diversas y mayores a las que tuviera alguna transición normal o previa en el sistema de justicia mexicano, como fue la transición de la reforma en materia penal y en algunas otras materias. Se adicionaba y se caracterizaba por transitar justamente en medio de una pandemia pues de carácter mundial. En este sentido, como bien saben, valdría la pena referirnos, a menos de manera somera, a este elemento del paradigma. ¿Y qué es un paradigma en el ámbito judicial? Pues este paradigma pues es este cambio de procesos y procedimientos que tienen una característica muy peculiar de temporalidad, es decir, responden a las necesidades de una sociedad, quien la legitima, justamente por un periodo transitorio. Entonces, pues tal parece que ya había llegado a su culmen la forma en la que conocíamos la impartición de justicia, y había que generar todas estas vías de tránsito necesarias para poder generar y construir este nuevo modelo de justicia laboral. Me parece que otro contexto importante de mencionar, pues es la metateoría, ¿no? La metateoría, que significa o que también implica este cambio paradigmático. Recordemos, nada más por comentar algunos datos, que justamente hubo todo un proceso histórico para que pudiera, digamos, generarse la autonomía de la teoría del proceso laboral, toda vez que nace de esta teoría general del proceso, y para que se pudiera, digamos, generar esta autonomía, pues ocurrieron una serie de situaciones y circunstancias. Se ha comentado en diversos foros qué ocurrirá con todas aquellas instituciones jurídicas que ya pues están vigentes, ¿no? en el sistema
jurídico mexicano, en el ámbito laboral, si habrá la necesidad de abandonar esas instituciones, de generar algunas nuevas, de generar alguna nueva normativa en el ámbito jurisprudencial. Me parece que en este sentido, y por ello creo muy oportuno traer a colación este tema de la metateoría, porque justamente esta nueva teoría, permítame decirlo, esta nueva teoría del proceso laboral mexicano, pues se construye a partir de una modificación normativa, desde el ámbito constitucional, desde el ámbito de la ley reglamentaria, y derivado de la interpretación de estas normas, pues surge la necesidad de modificar algunas instituciones jurídicas, respetando, desde luego, algunas que también les serán aplicables del antiguo, de la teoría que en gran medida se abandona. Pero surge de manera paralela esta nueva teoría, esta metateoría del proceso laboral mexicano, en la cual justamente con motivo de las herramientas hermenéuticas tendrá que gestarse algunas instituciones jurídicas que sin duda generarán algunos otros insumos jurisprudenciales, ¿no? En ese sentido, vale la pena también destacar un punto importante que de alguna manera pues se involucra en este tema, que es la globalización, que ya comentaba alguno de los doctores que me antecedió en el uso de la voz. Justamente el tema de la globalización, pues es, me parece, la identidad de algunos fenómenos, como es el tema del virus COVID-19, ¿no? Y esta identidad de algunos fenómenos de diferentes características, pues genera una cierta conexión, una cierta, digamos, reciprocidad en cuanto a algunos criterios predominantes. En este sentido, me parece que justamente se adiciona un rubro importantísimo, que es las tecnologías disruptivas. Estas tecnologías disruptivas las conocemos o entendemos por estas, cualquier tecnología o innovación que deja obsoleta la tecnología anterior, y se usa el término disruptivo porque produce una ruptura brusca. Es decir, dentro de las necesidades para poder llevar a cabo la implementación, hoy en día caemos en cuenta que al menos al interior del Estado de México, en el cual tengo la jurisdicción, pues los justiciables y los operadores jurídicos requieren o requerirán pues un dispositivo móvil, un dispositivo, una computadora, requerirán a lo mejor una tableta, una PC, un laptop, requerirán algún teléfono que tenga estas condiciones de accesibilidad para poder acceder a una página de correo electrónico, a un sitio web, o poder acceder a una aplicación ya diseñada, como es la aplicación que diseñó para tal efecto el Poder Judicial del Estado de México. En este sentido, además de ello, como un tema adicional, como parte de estas tecnologías disruptivas, se adiciona la necesidad de tener una conectividad a Internet que muchas veces pues carecen las personas que viven en algunos municipios alejados o que lo tienen de alguna manera un poco restringido, no obstante que se trata de un derecho humano, un derecho fundamental, así previsto en la propia Constitución. Sin embargo, esta restricción o esta ampliación en este servicio, pues sí significa una diferencia y una implicación de cara al acceso a la justicia. Al menos en esta nueva modalidad de tribunales electrónicos. Asimismo, como una herramienta de identificación, tenemos la firma electrónica, que para tal efecto dispone tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes judiciales estatales. Esta herramienta de identificación, de manera pues es un sello distintivo, un sello de identificación personal que permite justamente la accesibilidad a las plataformas. ¿Qué otro insumo supuso este
rubro de las tecnologías disruptivas, los buzones electrónicos, justamente. La necesidad de dotar a los justiciables de un buzón electrónico en el cual poder entender una comunicación proactiva y ágil con los órganos de impartición de justicia, lo cual justamente, si pudiéramos aglutinar todos estos contextos, tiene como resultado la posibilidad de acceder justamente a las audiencias en línea que ya estamos llevando a cabo al día de hoy, o en su modalidad mixta, es decir, para las personas que no cuentan con estos insumos, pueden de manera controlada y derivado de ciertos protocolos, acceder a la sala de audiencias de manera personal, con acceso restringido únicamente para los interesados, para los involucrados, y quienes tengan y acrediten tener este interés jurídico, interés legítimo sobre el asunto, y ya poder permitir el acceso. Pero si alguna de por eso es que se han dado estas audiencias en la modalidad mixta, porque muchas veces tenemos la audiencia, celebramos la audiencia con la presencia de alguno de las partes en la sala de audiencias y en vía remota alguna de las otras partes. El día de hoy... Le queda un minuto, doctor. Muy bien. Un dato importante, las promociones en línea son del 16.28% contra 83.72% todavía en la vía tradicional. Decirles que justamente me parece que estamos transitando en un cambio de paradigma histórico para la justicia laboral, que ahora tendrá que ser, o se tendrá que potenciar, o se ha visto la necesidad de potenciar los tribunales electrónicos, y justamente pues nos tocará ser testigos de todas estas situaciones. Yo digo en son de broma, ahora podemos hablar de un AC y un DC, antes de COVID y después de COVID. Hoy en día, pues justamente tenemos esta realidad a cuestas, y pues seguramente la afrontaremos pues echando mano de todas las herramientas necesarias para garantizar en favor de los justiciables una justicia pronta y expedita. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor Cortés López. Ha sido una brillante exposición. Nos queda claro el tema del esfuerzo que ha hecho particularmente México con la creación de estas estructuras. Obviamente esto va a implicar, como usted bien ha dicho, un esfuerzo grande, no solo en el tema de dotar de los dispositivos, sino también en el tema de la conectividad al Internet, que es muy importante para que todo pueda ser posible. Y aquí hay que agregar también, doctor, el tema de la capacitación a los operadores en el manejo de los dispositivos, que será muy importante también para que el tribunal electrónico pues, pueda tener el alcance que establecen las normativas. Muchas gracias entonces, doctor, por su brillante participación. A continuación, estimados amigos, damos paso a un tiempo final de comentarios, debates, preguntas que han hecho nuestros estimados participantes. Tenemos algunas preguntas, particularmente que han llegado para el doctor Solorio. Bueno, hay para todos. Empiezo con usted, doctor Solorio. Mucho gusto, gracias. Las preguntas que hace nuestro panel de participantes son el papel del empresario de hoy. Es una pregunta, si gusta le busco otra por acá que están haciendo llegar. ¿Por qué responsabilizar al Estado de las actividades de las empresas? Y lo otro que cuestionan también es, ¿qué pasaría? Si gusta, le repito. Lo primero es el papel del empresario de hoy. Sí. ¿Por qué responsabilizar al Estado de las actividades de las empresas? Y por último, consultan, ¿qué pasaría con los empleados si el outsourcing desaparecería en México? Si gusta, nos quedamos con esas tres preguntas y luego voy con los demás participantes con lo que ha llegado aquí a nuestras redes. Doctor Solorio. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Bueno, sin duda alguna, me parece importante destacar lo siguiente. El empresario hoy es una pieza clave en la cultura de cualquier sociedad. Normalmente, o yo había aprendido, conocíamos que la célula en la que arrancaba la sociedad era la familia. A mí me parece que dadas las condiciones actuales y los tiempos actuales, hoy el empresario es el que debe de culturizar
y deberá de poner los mecanismos adecuados para poder ser una célula importante en la sociedad. Y a esto me refiero también, y hago referencia a que con independencia de los presidentes o del presidente o los gobiernos, sin duda alguna el empresario es el que en la historia lo va a señalar como el responsable de haber tomado una u otra determinación. ¿Qué papel el empresario hoy tiene que tomar? Pues un papel empático, un papel en el que entienda las políticas de Estado y las sobrelleve. Los estados van a pasar y cuando llegue un nuevo estado, él va a continuar, y cuando se vaya ese estado, él va a continuar. Por lo tanto, es importante perpetuar políticas en el futuro que vayan teniendo tractos sucesivos para beneficiar sin duda alguna a los trabajadores. Sin empresarios no tenemos trabajo y sin trabajadores no tenemos empresarios. Entonces, esta relación que de suyo tendrá que ser muy esencial, que de suyo tendrá que ir siempre llevada de la mano desde un aspecto social. El empresario hoy puede ser el que marque la pauta de las relaciones en las cuales los trabajadores tendrán que irse desarrollando y culturizando. Eso es muy importante aclararlo por los comentarios que vienen diciendo que por qué bajo la tasa del 10%. No, fue una idea de decir, entremos a una nueva normalidad, empaticémonos nosotros, tampoco le digamos al empresario nos tienes que pagar todo, ¿no? Entonces, aquí aprovecho para contestar la tercera pregunta que decían, ¿qué pasaría si se niega el outsourcing? No va a pasar nada. El empresario, y por ahí un comentario del doctor Arana, señala, y es cierto, el empresario que tiene trabajadores y que los va a dejar de tener por outsourcing, pues lo va a tener que contratar él. No van a desaparecer 5 millones de empleos. Eso como que a mí, yo no soy de ese punto de vista. Claro que van a seguir trabajando. Lo mismo sucedió con las empleadas domésticas. Al pretender regularlas, hoy hay que ver los índices de crecimiento de registros patronales de empleadas domésticas. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser una política encaminada al cumplimiento, no a la evasión, porque ya el patrón obligado a dar de alta a los trabajadores, entonces corremos con el riesgo de que implemente mecanismos como lo hace el Estado de simulación a través de contratos de prestación de servicios profesionales o a través de pago de asimilado a salario en donde no lo reconoce como trabajador, pero le paga como si fuera un profesionista sin ningún sustento laboral, porque eso es un mecanismo de pago en el Código Fiscal de esta nación. Entonces, y eso para sancionar el ingreso, ni siquiera es un vehículo de pago, es un cálculo para determinar el ingreso de una persona que no tiene razón de ser. Entonces, el empresario hoy es una clave importante en este y en el futuro de lo que vienen a ser las condiciones de este país. A este país, y me parece que al mundo entero, lo van a mover los empresarios. Ellos tienen que generar, sobre todo ayer lo veíamos con la exposición del doctor Rodrigo de León en las condiciones migratorias del Estado. Ellos tendrán que ser, y sobre todo en las empresas transnacionales, quienes vayan fijando cómo se van a desarrollar las políticas al futuro, no tan solo las inmediatas. Hay que terminar con la simulación definitivamente. Y si no, hay que hacer valer y que las autoridades hagan valer la ley actual, en el sentido de la unidad económica muy específico, en que basta que el trabajador acredite que estaba al servicio de otro para poder sancionar independientemente a uno al otro. Pero tenemos quiebras importantísimas como Grupo Covarra, como Aeroméxico, una aerolínea, mexicana de aviación, una aerolínea, un patrón cierto, que se quedó sin dinero y adiós trabajadores. Es decir, no se sanciona nada más al outsourcing, no es que por medio del outsourcing se quebranten los intereses de los trabajadores. Tendremos que reconocer en todas las políticas que tenemos y revisar los procesos de quiebra que hemos pasado en este país de empresas importantes que no tenían outsourcing, como también se han quebrantado los derechos de los trabajadores. Y entonces regreso a la idea principal de decir Estado. Y con esta respondo la segunda pregunta. ¿Por qué el Estado tiene que
sancionar o por qué tiene que pagar por las actividades de las empresas. Voy a hacerlo con quiero que se me permita hacerlo con esta similitud. Un menor de edad, de él es el responsable su padre, no el menor de edad. El Estado me permite constituirme. El Estado debe fijar y verificar las condiciones en las cuales me estoy constituyendo, seas outsourcing o seas empresa formal. No podemos, y lo vivimos en materia penal en este país, hay personas que están encarceladas injustamente y cuando se les determina su libertad después de un procedimiento que así se determina, le decimos, usted disculpe y ya. No Gracias, doctor. puede seguir sucediendo eso. Entonces, el Estado es responsable, sí, porque él le permitió la constitución y funcionamiento. Él es el que hace que se pongan en riesgo las fuentes de trabajo, outsourcing o empresas formales. Si el Estado verifica con candados eficientes y puntuales la constitución de la empresa y que está con determinadas solvencias, difícilmente va a incurrir en estas condiciones. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Para el doctor Salvador Hernández, consulta, ¿qué pasará cuando llegue el tiempo en que las juntas de conciliación deban extinguirse y los derechos de sus trabajadores? Doctor. Sí, gracias. Bueno, para empezar, esta transición va a traer mucho tiempo. Afortunadamente, en esta transición solamente los juzgados nuevos van a adquirir nuevamente asuntos nuevos, no los que ya estaban ante las juntas federales de conciliación, las juntas locales de conciliación y arbitraje. ¿Sí? Solamente van a recibir los nuevos. Por lo tanto, tienen muchísimo trabajo. Todavía yo no pensaría en la desaparición de las juntas, sino por el contrario, van a durar todavía muchísimo tiempo. Sin embargo, actualmente también con los nuevos concursos que están teniendo, se le está dando oportunidad, ¿verdad? A los que le interese ser conciliadores, por ejemplo, pues ellos tienen esa capacitación, porque como sea mucha, poca, tienen capacitación para entrar a estos concursos, los que quieran ser conciliadores, los que quieran ser secretarios instructores en el nuevo sistema, o bien, ¿por qué no participar como jueces? Yo creo que previamente a pensar en los derechos laborales, yo más bien motivaría a la gente a que aproveche esta capacitación que ya tienen para incursionar en este nuevo paradigma, ¿sí? Para incursionar en este nuevo paradigma, en donde haciéndose a los que les interese ser conciliadores, secretarios instructores o, ¿por qué no, juzgadores? Previamente a pensar a esa desaparición. Yo me quedaría mejor en la motivación de estos trabajadores, que es una gran oportunidad para formar parte de este nuevo sistema. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Para el doctor Leobardo, ¿cuánto tiempo duran los asuntos de los trabajadores al servicio del Estado? Y si, según su experiencia, necesitaría una reforma a ese apartado que los conoce. Doctor. Sí, gracias. Bueno, en el mejor de los casos, 5 años. Así, 5 años. 2 en ordinaria, amparo, otro amparo, prácticamente 5 años. Yo creo que sí se requiere una reforma, sobre todo por la carga de trabajo de los tribunales colegiados y obviamente partiendo de los tribunales ordinarios. Ejemplo, en materia burocrática federal existe un solo tribunal en México, federal. Si un trabajador es despedido en Ciudad Juárez, que está a más de 2,000 kilómetros, tiene que venir a la Ciudad de México a litigar su asunto. Entonces, obviamente, es desproporcionado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Roberto Vidal, creo que tenemos 2 preguntas, exactamente 2 preguntas. La primera es que las cosas positivas de la subcontratación y la posición como presidente de la institución que refiere presidir o en forma personal de las empresas facturales o papeleras, como se les conoce. Esa es la primera pregunta que nos están haciendo llegar a nuestros amigos. Y la segunda es, ¿cómo funciona la responsabilidad solidaria en el tema de la subcontratación? Doctor Vidal.
Sí, cómo no. Muchísimas gracias, querido doctor. Si me permiten, al inicio de mi ponencia cometí una omisión. Saludar a la doctora Marta Elisa Monsalve Cuéllar, presidenta de ILTRAS, que nos está haciendo favor de acompañarnos en este panel. Estimada doctora, como siempre, mi respeto y un abrazo muy afectuoso para usted. También, de alguna manera, escuchaba muy atentamente al doctor Juan Francisco Solorio cuando hablaba y decía sobre si se van a perder o no se van a perder tantos millones de empleos si se elimina el outsourcing. Yo creo que independientemente de que se pierdan o no, sí están en riesgo. Me explico. En el sector público hay 800,000 empleados bajo este régimen laboral de subcontratación. Es decir, en los 3 órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. ¿Qué va a pasar con ellos? Si vemos los presupuestos de egresos de estos 3 órdenes de gobierno, no vislumbramos en ninguno de ellos un incremento en la estructura o en la plantilla de personal o en el aumento de plazas en estas dependencias. Sin duda, son 800,000 personas con una historia personal detrás de cada uno de ellos que en este momento viven incertidumbre. En fin, dejamos el dato y creo que el tema da para el día de mañana podamos hacer un mayor análisis. En cuanto a la primera pregunta, si bien es cierto que hay o existen abusos en detrimento de los derechos de los trabajadores mexicanos bajo este régimen de subcontratación, también es cierto que el abuso se da en los derechos de los trabajadores que están directamente contratados. Es decir, lo que se requiere es una eficaz fiscalización por parte de la autoridad gubernamental. Ahora bien, ¿cuáles son las bondades de la subcontratación? En este mundo globalizado, y más en este contexto, como bien lo apuntaba uno de nuestros colegas que expone un tema inherente al COVID, en una circunstancia de emergencia sanitaria, donde tenemos un decrecimiento económico, entre otras causas, por razones del COVID, según cifras del Banco de México, de 9.8%. No es el mejor momento. ¿Cuáles son las bondades de la subcontratación? Reducir costos de manufactura y equipo. Coloca más recursos humanos y tecnología a disposición de la empresa. Da la posibilidad a la empresa de responder y adaptarse rápidamente a los cambios del negocio. Permite a la empresa enfocarse en las áreas claves de su negocio. También permite a la empresa ser más competitiva. Es decir, convierte al capital humano en fortalezas de las empresas que pueden aumentar su productividad y centrar su atención en la parte sustantiva de su negocio, delegando la administración, bajo la premisa de que el capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para designar a un hipotético factor de producción dependiente del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. Ahora bien, en cuanto a la posición del Congreso Nacional de la Abogacía, que me honro en presidir, sobre el tema de las factureras o de las empresas factureras, reiteramos con toda claridad que estamos en contra de la evasión y la elusión fiscal, del subregistro de los trabajadores, de la facturación falsa
y de cualquier otra actividad que perjudique la hacienda pública y, por supuesto, los derechos de los trabajadores. Esto no significa de ningún modo eliminar por completo la subcontratación o tercerización, y menos aprobar una iniciativa de ley sin un análisis holístico, es decir, integral, donde sean consideradas las posiciones y opiniones de todos los actores en esta dinámica. Y más aún, donde sea considerada la opinión de la parte central de toda esta conversación, los trabajadores. Hasta este momento hemos escuchado la posición gubernamental, la posición de los legisladores, la posición de grupos empresariales, pero no hemos escuchado la voz del actor central, que es la del trabajador. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy fino de su parte. Para el doctor Bernardo, nos consultan qué tecnologías disruptivas visualiza en la nueva realidad laboral. Doctor. Sí, muchas gracias. Me parece que justamente ya llevando a nivel de operación estos tribunales electrónicos, que tuviera, digamos, ciertas características específicamente para la protección y la migración de datos, porque pues no debemos olvidar que se trata de datos sensibles. Muchos de ellos, pues, de juicios, de pruebas, de demandas, de poder. Tenemos un juicio 100% en línea, es decir, 100% digitalizado. No tenemos ningún soporte físico en papel. Excepcionalmente llevamos a cabo impresiones, pero como se diseñó, como se modeló este nuevo tribunal electrónico laboral en el Estado de México, es digital, 100% digital. Ello implica la necesidad de dotar a cada uno de los funcionarios de equipos, de escáneres, y las plataformas, las licencias de los funcionarios, justamente ampliar las licencias para que puedan acceder a estos sistemas operativos desde casa, también correspondiente a su categoría judicial. No todos los funcionarios judiciales pueden acceder de manera total a todos la información, justamente dotar de sistema Auronix, aquí denominado así, en el estado, cámaras de videograbación, para poder llevar a cabo las audiencias en vía remota, un mini kit room, micrófonos de alta sensibilidad, algunos equipamientos necesarios, pero esto irlo disminuyendo de cara al justiciable, llevándolo al grado de que un justiciable pueda acceder desde un dispositivo móvil a la aplicación como tal que supone el tribunal electrónico, y desde ahí pueda perfectamente llevar a cabo cualquier gestión. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por su respuesta. Queridos amigos, estamos al filo del tiempo estipulado para este debate. Sin embargo, tenemos una última pregunta. No sé si habrá tiempo, doctor Juan Francisco, con los tiempos del Congreso. Sí, claro. Muy bien, muy bien. La pregunta que nos hace la estimada audiencia es para usted justamente, doctor Solorio. Y dice, un trabajador que está en el gobierno ya con 27 años de servicio y la edad de 52 años, y cotiza para el IST, y en unos años se jubilará con la ley del 10º transitorio. Pregunta, ¿con la nueva ley de la reforma laboral puede demandar para la aceptación del 10º transitorio y pueda jubilarse? ¿Qué opina, doctor? Bueno, sin duda alguna, me puede buscar en el Facebook como Juan Francisco Solorio Cardiel.
Me parece que es muy particular la respuesta. Sin duda alguna, si reúne los requisitos de edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas, tendrá derecho a acceder a los beneficios correspondientes. Solo que si trabaja al servicio del Estado, se regulará por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que no ha sido reformada ni tocada. Eso fue lo que hablé parte de mi ponencia. La Ley Federal de Trabajo es la que viene con la que está siendo reformada, la que fue reformada y que no se le aplica a los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, ahí la reflexión era que el Estado tendría que ver si le preocupan verdaderamente los trabajadores también se tiene que preocupar por los de él mismo y establecer medidas para también beneficiarlos a los trabajadores al servicio del Estado, que igual que en la iniciativa privada los echan a la calle con un peso, con determinado número de antigüedad antes de la pensión, como el caso de este señor, y se quedan sin seguridad social, sin pensión hasta que cumplen la edad adecuada. También es importante ahí hacer una reforma. Muchísimas gracias, Julio. Muy bien, doctor Solorio. A los estimados seguidores de nuestras redes sociales, las plataformas que están viendo el Congreso, si tienen más dudas, preguntas puntuales que dirigir, ahí aparecen los correos en la página web del ILTRAS, pueden hacer llegar sus consultas y con gusto nosotros la enviaremos a los panelistas correspondientes. Por otra parte, pues si en el marco del Congreso se generan situaciones particulares como esta, pues ellos verán en la forma, cada ponente verá la forma cómo se pone en contacto para dar mayor claridad a todo esto. Muchísimas gracias a ustedes, estimados conferencistas, al doctor Salvador Hernández, al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, al doctor Leobardo López Morales, al doctor Roberto Vidal Méndez, al doctor Bernardo Javier Cortés López. Ha sido un enorme gusto compartir con ustedes, tener estas experiencias de ustedes. Que tengan una feliz tarde. A nuestros participantes les invitamos para que el día de mañana puedan estar listos para la siguiente sesión. Doctor Solorio o nuestra doctora Marta Monsalve, no sé si tiene algunas palabras que agregar. Marta, por favor. Muchísimas gracias. Quiero dejar constancia de mi especial agradecimiento y felicitación por las brillantísimas exposiciones de este panel y de los anteriores, que nos dieron realmente una ilustración muy amplia, especialmente este aporte tan significativo de situaciones inherentes a México, tan cercano a nuestros países latinoamericanos y que ha servido tantas veces de guía, de faro para todas las iniciativas en los otros países. Nos sentimos realmente muy complacidos de ver los aportes tan significativos que estamos entregando a toda esta cantidad de personas que nos siguen a través de las redes sociales y que nos están dando la satisfacción de que el Congreso está cumpliendo su objetivo académico en el más altísimo grado, y ustedes son un aporte significativo a ellos y una demostración evidente de esta significativa intervención. Muchísimas gracias a todos. A Julio, muchísimas gracias por tu magnífica moderación. Un aplauso y un agradecimiento a nuestro equipo de apoyo, que realmente son artífices de que todo este saber, toda esta ciencia pueda llegar al mundo entero, porque tenemos conectados 5 continentes, 30 países y más de 80 conferencistas. Esto ha sido algo único y todos ustedes son artífices importantísimos de todo este logro, de un trabajo de equipo, de un esfuerzo significativo, pero muy productivo. Muchísimas gracias. Bueno, pues amable auditorio, muchísimas gracias otra vez. No nos vamos a cansar de decírselo a nuestros ponentes, la excelente moderación del doctor Julio.
Y hemos terminado otra vez en punto, como lo marca el programa, respetuosos de los tiempos de usted, sobre todo, que es el más importante, y de todos los compañeros panelistas. Gracias a todos. Nos vemos mañana en punto de las 7:45 de la mañana. Se abre la plataforma para arrancar puntualmente como hasta hoy a las 8 de la mañana con la primer mesa. No se la pierdan. Estará sensacional igual que las anteriores. Que tengan buen provecho. Muchas gracias. Buenos días, tardes y noches además. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos, compañeros. Luego a todos.